Adivine quién está manejando. ¿Quién? Yo. Bueno, por suerte tripliqué el valor de la póliza de vida y el carro, porque la verdad que Alfonso es una amenaza manejando. Le atacan los nervios Bueno, y bueno, comienza a aquí, decir improperios. aquí creo que vamos como a 10. Y aún así hay mucha gente manejando bicicleta y es un poco difícil. Pero bueno, voy a llevarlo hoy a conocer un lugar muy especial que tengo como muchos años que no vengo y quiero ver cómo están. Y se lo quiero ir a visitarlo con ustedes. Así que yo con mis nervios y todo lo que tengo, lo hago por ustedes. Los voy a llevar a ese lugar. Así que nos vemos allá. Bueno, aquí vamos camino al... Ahorita van a ver. Está lloviznando, así que ojalá que no sea más de lo que ya está. Pero así me gusta. Ayer fue soleado y hoy es un clima de montaña con la niebla en las laderas. Ese toque, no sé, espera que yo soy un poco dark, pero me gustan también los climas así. No vamos a poder tomarle ahorita mismo un video a la montaña de la India dormida porque está llena de neblina. Ayer sí estaba bonito. Ayer sí estaba bonito. Pero ya no quise grabar porque ya estaba cansado y cargar la cámara todo el día en el carro no es fácil. Ojalá que de aquí a más tarde pues se despeje y podamos hacerlo. Sí, miren señales para allá, miren las montañas. Está todo lleno de neblina, o sea, aquí se puede apreciar bien en la cámara. Sí. Pero bueno, todo eso es parte de la naturaleza. Hoy un día está bonito, al día siguiente está lluvioso. Para mí no está feo, para mí es bonito. Me gustan también los días así, los días grises. Por eso vine de gris hoy. Alfonso me había dicho que él quería caminar por aquí para filmar, pero con llovizna no. Voy a caminar un rato porque yo sí me gusta sentir la vibra de la calle. Yo camino cuando no hay nada de lluvia porque estas gotas mojan el lente y ya no se ve bien. Bueno, mira, ahorita, bueno, la India dormida es para allá, pero nada más se ve como las piernas de ella. La India dormida, para los que no son panameños, es un cerro que tiene forma de una India acostada, ¿no? Viéndola de perfil. De perfil. Entonces, por eso le llaman la India dormida. Ustedes saben que en todo el mundo, yo creo, porque no solo es latino, tenemos todas esas fábulas y esas historias un poco fantásticas que le dan el encanto a los lugares. Y esa es la historia de aquí de una India dormida. Aparte que es un lugar muy especial y tiene esa vibra. Bueno, aquí se puede ver la cabeza de la India, pero con la neblina. Por allá, enséñale con el dedo. Esa montaña que se ve aquí, aquí la está tapando con la neblina, pero ahí se ve la cabeza de la India. Y el brazo. Acá están los senos, la barriguita y bueno, pues hay que meter la imaginación, ¿no? Para poder... Lástima que el día está nubloso y con neblina, pero ayer estaba bien bonito y no lo hicimos. Bueno, todavía tenemos... Por eso que dice el dicho que el que parpadea pierde. Todavía hay tiempo Pero para todavía hay tiempo. intentarlo hacer. Si no, bueno, lo intentamos. No se puede cambiar la naturaleza. Es como es, impredecible. Amigos, aquí estoy yo con mis paraguas listos y preparados para cualquier eventualidad con el aguacero. Eso es como si nos ataca un puma, algo así. Sí, y me sirve también de bastón. Ah, bueno, dale. Ya estamos llegando al Chorro porque la verdad es que el trayecto no es muy largo. Uno llega un momentito, si esto no está lejos. Es algo de fácil acceso, de fácil nivel, ¿no? Nivel principiante. Bueno, ahí va Ricardo. Acá hay otro puentecito. Sí. Wow, miren esto. Mira las orquídeas, pero estas no tienen flor todavía. Exacto. ¿Tú sabes qué me gustaría ver? Una orquídea floreada. Puede que encontremos por ahí porque esta es la época de ellas. Sí, ahí las pueden ver, miren. Están en las ramas. Esta que está aquí es una bromelia, ¿ves? Estas son las bromelias que te enseñamos en otro video. Mira cómo los troncos de los árboles, cómo tiene el musgo. A ver. Ahí te das cuenta la humedad del lugar, ¿no? Sí, y a ella les gustan los musgos. ¿Qué dice ahí, Ricardo?
Observa y percibe, respira el aire fresco, te invitamos a conectar con la naturaleza en todos sus niveles mientras estás aquí. Wow. En este lugar habitan plantas, insectos, aves y otros animales. Cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene su función única y elemental que enriquece el ecosistema. Bueno, ya saben, ustedes tienen que tratar de conservar y cuidar el medio ambiente para que nuestras generaciones pues también puedan apreciar estos lugares como nosotros. Sí, señor. Ahí va Ricardo. Ya Sí. los musgos. Wow, Lleno de musgos, ¿ves? Sí. Oh, esto se parece como estilo Jurassic Park. Sí, sí. Y mira cómo le crecen las plantitas aquí, ¿ves? Sí. Como ustedes saben, a mí me gusta tocar texturas. Parece como pelo de gato. Mira estos helechos, estos son los que tú les llamas como Ah, los prehistóricos. prehistóricos, Sí, algo así como de la época de los... de los de dinosaurios. la prehistoria de dinosaurios, sí, existen. En serio. Ellos crecen grandes, pero todavía no los he visto por aquí. ¿Tú sabes qué me gusta del área de aquí del valle donde estamos? Que las montañas están llenas de árboles. No hay ninguna montaña, por decirlo así, desnuda, que solamente tiene pastizales. Bueno, la única que sí tiene esa condición es la de la India dormida, Ajá, que una que parte. tiene pastizales. Pero Sí. si tú puedes ver, las montañas todas están llenas de árboles, que no se le ve nada de piedra ni nada Sí, de otra cosa que no sea verdor de árboles. ahí va el río, que nos va acompañando y nosotros vamos bordeando. Pero no hay otra opción, Alfonso, así que tenemos que cruzarlo. Así es. No podemos brincar aquí porque no es conveniente. Con Hay gente que calma. se pone a brincar en esto y... Tenemos que caminar con cuidado porque como ha estado lloviendo, las piedras están resbalosas. Fírmales ahí, Ricardo, para que vean. Vamos a enfocarla aquí. Esta es una quebrada por riachuelo Riachuelo de montaña. de montaña. Esa agua está súper fría. Y vamos caminando con calma. Pudimos haber comenzado desde temprano, porque más o menos viniendo aquí teníamos aproximadamente un tiempo como a las 9 de la mañana, Exacto. pero con la naturaleza es caprichosa, Waterfall, por acá. mejor esperar. Es un camino empedrado. Ah, mira, ¿ves? Aquí donde hacen, Tienen una... el Sí, Canopy. canopy, sí. Miren la vista que tienen ahí. Y ahí se van. aquí tienen para acá, ¿no? Ah, Sí, mira, allá atrás se puede ver el chorro. ah, sí. Miren esa belleza de árboles y todo eso, ¿no? Ojalá que la cámara capte esos lugares. Agárrate de la soga. Sí. Vamos que podemos. Lo que me gusta es que, como dice Ricardo, llega rápido. Ya Ojalá estamos, tengamos la dicha de ver ya algo. estamos llegando, ya se ve ahí entre los árboles, se ve la cascada. Dale, vamos. Vamos así avanzando. Mucho cuidado aquí que puede resbalar. Sí. Ahí va Ricardo, roguemos que no se caiga. Trata de pisar el caucho ese. Sí. Yo voy a parar la cámara para no caerme y asegurar mi vida. Miren lo impresionante de este árbol, las raíces que tiene. Es impresionante. Este árbol debe ser como centenario. Wow, sí. Yo creo que más de 100 años de tener, como unos 200. Sí, miren esas raíces ahí, ¿ves? Está atrapado y agarrado. ¿Cómo está eso ahí? Sí. Y con los filodendros, mira que le dan ese toque tropical. Me encanta. Ahora vamos a cruzar este puentecito que ahí dice Puente Mamachichi. Amachichi. Mamachichi. Mamachichi. Creo que en este puente se puede ver la cascada. Salto el Macho. ¿No es el chorro? O el Chorro del Macho, creo que es el Chorro del Macho.
Miren lo bonito que se ve. Wow, qué belleza. Llegamos. No me va tanto porque no sabemos. Está bien que tengamos el estabilizador, pero déjame ponérmela para atrás porque me estaba dando sombra. ¿A ustedes les parece que Panamá es espectacular? ¿Tú sabes lo que es un país de 75.000 ahí kilómetros, no? ¿Cómo Panamá. me veo, chico? ¿Me veo feo? ¿Me veo bien? 75.000 kilómetros es Panamá. 75.000 kilómetros y pico es la Bueno. superficie territorial de la República de Un Panamá. país tan chiquito tenga tantas cosas tan bonitas y no hemos salido de nuestra provincia. Ah, perdón. Tú estabas preguntando que se vea si te ves bien o qué. Sí. Modélale pues. Yo sé que me veo bien. Ah. ¿Cómo les parece? Un besito a la cámara. Ahí, Ahí, muévame los labios. Veo. Ay, Ay, que eso es más feo. Bueno. Yo sé que soy feo, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Pues así nací. No existe la gente fea. Y así la gente me Solo quiere. que uno no encuentra el Ustedes me ideal. quieren, ¿verdad? Ustedes me quieren bastante. Yo creo que me digan eso en los comentarios. Sí. ¿Sí me quieren? ¿A quién quieren más? ¿A Alfonso o a mí? Pero sean sinceros. Si hay algo que no les gusta de mí, díganmelo. Y si hay algo que no te gustan de mí. No me lo digas. Así que ya saben, vamos a hacer esa encuesta. Ok. ¿A quién le tienen más cariño? ¿A Alfonso o a mí? Ay, no, vas a poner a comprometer a la gente. Pero y bueno, igual yo los voy a querer si no me quieren y Ricardo también los va a querer el que no los quiere. Sí, claro. El amor es incondicional. Sí, amamos esto que estamos haciendo. Sí. Vamos a ver qué seguimos en el camino. Vamos a salir un poco de la toma y vamos a ver qué más podemos encontrar para ustedes. Ay, no me canso de ver este chorro. Aquí viene el chorro. Ahí, ahí. Oh my God. Ricardo, tenemos tiempo que no hacemos el baile cuando algo te gusta. Ah, sí. ¿Te gusta? Sí me gusta, pero me da Entonces- miedo en el puente. Dice que no podemos brincar. Entonces, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ay. Ahí está Ricardo, opa. Oye, Ricardo, pero no nos has dado ni un tips ni un datos de este lugar. Bueno, acabo de ver alguna información muy importante que les cuento que ni yo sabía. Se la voy a leer rapidito. A ver, léenola. Aquí dice que en la década del 40, el señor Tomás Arias Jr., Ajá. propietario de estas tierras, se Ok. opuso a la construcción de una central hidroeléctrica en esta cascada, con la firme convicción de que alteraría este magnífico sitio. El Chorro El Macho es una caída de agua de 35 metros de altura del río Guayabo, la cuenca hidrográfica del río Antón, a la cual pertenece, vierte sus aguas al Océano Pacífico y abastece a cientos de familias, irrigando a su paso bosques y cultivos. Oye. Interesante esa historia, yo no la conocía. Demasiado interesante. Sí, Gracias muy por buena. ese tips. Por eso que es bueno saber y leer, ¿no? Sí, no solo vengan a ver, sino Claro. lean todas las notas que les Es que- regala el lugar. Todos los lugares tienen una historia y es bonito conocerlas. Sí, oye Ricardo, esa vista para allá está. Vamos a caminar por allá para ver dónde nos lleva. Dale, pues vamos. Cuidado aquí, Alfonso, con este escalón. Agárrate de Vamos mí. Aquí vamos. Wow, miren esa vista que tiene Ricardo allá atrás. Parece un duendecillo. Un duende del valle. Miren, señores, estos paisajes, este verdor, de verdad que si ustedes no han venido, ¿qué están esperando? Y si ya viniste, por favor, tienen que venir. Dice que no suba, Ricardo. Ahí tienen un caminito, pero bueno, dicen que no subamos. Ah, no estaba leyendo lo que dice ahí. Del árbol, este árbol de jobo, dice. Sí, mira, no sabía. Yo tampoco. Así que seguimos. Cuidado te caes, Ricardo. Agárrense. Ahí voy. Hay escalones, pero hay que agarrarse, porque hay piedras rebalosas. Sí, aquí hay buen pasamano. Uno
Aquí realmente no hay peligro de uno caerse, porque uno se agarra No. y listo. Llegamos. Quiero buscar una ranita para verla. ¿Qué estás viendo? Para ver si encontraba una rana. Ah, una ranita. Puede que estén, pero ellas me imagino que se esconden cuando ven gente. Sí, se camuflajean. Como le habíamos prometido, estamos explorando el Valle de Antón y ahora estamos llegando aquí a lo que es el Serpentario. Ah, sí. Sí, Bueno, vamos a ver. O sea que vamos a ver qué tipo por de todos lados hay serpientes agua. tienen aquí. ¿Y qué más hay? Porque creo que hay otras cositas. Así Vamos que a vamos a ver. ir descubriendo. Vamos por acá. ¿Dónde? Bueno, O vamos por allá. vamos por acá. Bueno, yo creo que este es el área donde están las serpientes. Sí, vamos a ver. Sí, aquí tenemos esta, mire. ¡Wow! Mira eso. Wow. Esas son boas. Esas son boas. Para ver. Wow. Víbora. Esta es la X acá, ¿ves? Pero esta de acá es boa. Vamos a ver, para ver. Vamos. Mira la X. Está enrolladita ahí, ¿ves? Oh, por Dios. Esta es una de las más venenosas, si no me equivoco, Sí. de las de este lugar, ¿no? De Víboras Centroamérica. X. Ricardo, por acá. Acá tenemos. Allá abajo. Aquí abajo está esta que se llama boa arcoíris brasileña. A ver. Qué bonita, tiene una Wow. piel bonita. Son círculos. Y aquí, bueno, ahí no veo ninguna. Ahí como que. Acá Acá hay, tenemos- acá hay otra, Ricardo. Sí, no la vi. Está allá en la esquinita. ¿A ¿no? dónde? Ah, sí. Bueno, este no sé qué. Ahí está Bueno, escondidita. esa no tiene historia. Me imagino que a lo mejor es la misma de esta. Puede ser. Aquí tenemos la víbora de pestañas. Ah, esa es muy bonita. Esta ahí está, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Y mira que está aquí. Mira, por eso es que uno los pican todos. Porque ella se camuflaje, ella tiene pestañas. Sí, Mira, exacto. ahí hay otra vez. ¿A dónde? Ah, sí, ¿ves? Wow. Vamos a ver. Mira ya. Ajá, aquí. Bueno, a los que le tienen un poquito de miedo a las culebras, este no es el lugar para venir. Mira esta de aquí. A ver, Wow, mira ella cómo se metió ahí. a ver. Esta Empecemos es la- una por una. Oh, La pitón. wow. Esta es la pitón, mira qué gruesa. Los diseños de esas culebras. Wow. Parecen como una carita ranita ahí. Como una ranita sonriendo. No, esta. este parece un patito. La cabeza y el patito acá. Wow. Mira esta, ¿ves? Nunca había visto una serpiente tan cerca. Fíjate, esta es blanca albina. Pitón blanca. Mira esta de acá. Esta es la. Esta es albina. Sí, esta es la pitón. Pitón bola, dice ahí. Sí, porque tiene bolas. Y mira esta de acá. ¿Cuál? Esa de ahí. A ver. Esa no, Wow, aquí mira. no le tiene el nombre. Sí. Esos colores. Por acá no se nos pasó ni una. Aquí yo creo que esta es otra X, ¿no? Acá hay más, Alfonso. Después venimos por acá. Bueno, Sí. ya que estás aquí, pues. Esta bueno. es la. Esa parece una X. Parece una X. Sí, bueno, vamos a seguir por allá donde me ibas a enseñar, Ricardo. Vamos a seguir por ahí. Pues aquí no se salió una. ¿A dónde? Una, esta. Vamos. Dios mío, Qué no. miedo. Debe estar por Nos ahí. muerden. Ok, ahora por acá está la víbora X. Esta también Esta es X. otra X. Ya les dijimos que son venenosas, ya se enrollan y esperan a su presa. Esta no sabemos, creo que no hay. Vamos Aquí a ver hay por una, ¿ves? acá. Oh, miren esta por aquí. Oh, qué culebrón. Wow. Mira, la cabeza está aquí, ¿ves? Mira qué sinvergüenza. Ay, mira, para ver.
Miren la cabeza, miren. Y ella tiene otra durmiendo encima de ella. Sí. Wow. Tienen un abrazo ahí. Debe ser que se están reproduciendo. Y esta de aquí. Esta es... No sabemos. Parecen X. Esas cabecitas en forma de diamantes son venenosas. Ella va a una metida. Y vamos a seguir. A ver, estamos grabando. Ricardo está aquí en un drama. ¿Eso parece de Aquí verdad o hay parece de mentira? una culebra arriba suelta. Claro que es de verdad, Ricardo. No, Alfonso. Sí. ¿Cómo va a estar suelta por ahí? Bueno, Sí. pues está suelta. La verdadera es esta. Estas son las venenosas. Y que se ve la diferencia. Wow. Acá hay otra metida, ¿ves? Y ahí es como se meten en esos huecos así de los troncos. Bueno, son culebras. Mira esta de acá. Miren esto. ¿Ya sabes cuál es? Como una boa. No, Miren cómo es el cráneo del esqueleto de... mira la cantidad de dientes que tiene. Sí, wow. Ahí es la diferencia de dos. Y esos colmillos así, esto es veneno. Sí, este es venenoso. Bueno, amigos, llegamos a la jaula de los caimanes. Miren los caimanes. Wow. Miren esa cara y los dientes. Hay una que dan. camada ahí grande. Sí, aquí pueden ver bastantes cosas. Bueno, ya salimos del serpentario, Ricardo. Ay, ¿te acuerdas de esas flores? Ah, sí, las alucinógenas. Son alucinógenas. Ya son peligrosas un poco. Sí. Son bonitas, pero son... Bueno, la verdad, Ricardo, que si me preguntan y siéndoles muy honesto, serpentario le faltó. no me gusta. La hora del chismecito inicia en este momento. Pero Ah, primero hagamos un brindis por ¿Por qué? ustedes, por Aventuras con Canas. Salud. Y sí, la hora del chismecito no está en el lugar de los hechos porque fueron... ¿Por qué no tomaste? Ah. Él me dice a mí que siempre lo hago mal y él siempre lo hace mal. Bueno, porque fueron los videos, pues como se extendieron en tiempo, los hemos dividido en varios segmentos. En varios, sí. Y por ende, no se grabaron para esos segmentos la hora del chismecito. Pero nunca es tarde, aquí estamos en la hora del chismecito. Y ya nos los estaban pidiendo. Y ya nos lo estaban pidiendo. ¿Tú sabes Así quiénes? que- Nuestros seguidores de programación de los domingos. De los domingos, sí, pero bueno, como todo, Ajá. vamos por el inicio. Y Vamos. el inicio que es los saludos de nuestros seguidores Claro que sí. distinguidos. Que se los debíamos, estamos un poco... No estamos flojos, lo que estamos enredados. ¿Verdad? Sí, estábamos muy enredados porque el viajecito al valle que pudimos lograr hacer varios videos y Sí. también venía lo de la eliminatoria y todo Sí. eso, que eso vamos a hablar más adelante. Ah, bueno, dale pues. Bueno, vamos a comenzar con los saludos a personal de la farmacia de nuestro supermercado favorito, que es el 99 de Penonomé. Tenemos a Ángela, Selena, Maita y Ariel. Ah, ellos son, En la farmacia del 99 de Penonomé. son unos amores con nosotros. Y a una de nuestras cajeras, Kiara. A Kiara y a Kenia. Kiara y a Y Kenia. a Kenia. Sí, aunque tenemos ya que no vemos a Kiara, Kiara, ¿verdad? sí. Ella estaba de vacaciones, no sé. Sí, está Por ahí- incapacitada, creo Por que. ahí debe estar reintegrándose al trabajo. También queremos mandar saludos a Jorge, nuestro Jorge. salonero de mi ranchito. Ah, sí, saludos, Jorge. Saludos a Jorge, un chico muy trabajador, muy... Sí, o sea, no. sabe hacer su trabajo. Nos atendió Y lo- espectacular, y lo felicité. así que cuando vayan a mi ranchito, pregunten por él, que él los atiende Sí. de maravilla. Jorge, Ajá. sí. Jorge. Saludos para ti, Jorge. También otro saludo para Aiza Gómez, nuestra amiguita Aiza, y a Víctor Luncanchan. Saludos para ellos. A Julio Garrido, mi hermano. Felicidades, Julio. Y espero que estés bien. Julio es un fan ya. Julio es fan. sí, Fan, Julio ya es está fan. en la categoría Sí, sí. number one. Y es otro canoso, ¿no? Un día se lo vamos a presentar. Un día él va a venir aquí y vamos a hacer un videito los tres juntos. Vamos, no Ángelo Pineda, mi compañero de trabajo, que también se ha convertido en otro fan fiel de Sí, la- ya del canal está de llegando, Aventuras con está Canas. llegando fan de uno, fan número uno.
a Bexy Guardia, la tía de Alfonso. Saludos para ella. Tía. Marinka Castillo y familia. Marinka, También es otra fan de Oye, los... programación de los Ella domingos. tiene su programación de los domingos tempranito a las 7, que es Aventura con Cana. Cana, sí. También saludos para Ana Yancy Castillo. Ana Yancy, no he tenido tiempo de escribirte. No sé si ya te habrás ido para Estados Unidos. Espero pues que veas este video y tu saludo. Saludos. Y estás pasando agachada, ya te dije que quiero un video contigo. Sí, así que saludos para ti, Ana Yancy. Ajá. Jaime Hermoso y familia. Lady Jaime Analía, está en number one también. también es otro fan, Jaime Hermoso. Number one. Siempre con sus comentarios excelentes Sí. y de que nos dan mucha Ganas de seguir, ganas de fuerza. seguir en esto, ¿no? Fuerza. Y esos son los comentarios que a nosotros nos interesan. Sí, porque a Porque veces hay personas que se la pasan haciendo críticas, pero si no vas a dar un comentario bueno, mejor no escribas nada, que tu silencio me lo dice todo, ¿verdad? A ese tipo de gente, ¿no? Sí. Así que también para Manuel Robledo, nuestro fiel seguidor. Otra programación de los domingos. Y otro que espera los domingos para ver nuestros Claro que videos. sí. Y a Ruth Garrido, mi primaza, Saludos, que también Ruthie. es otra fan del canal de Aventura con Canas. Sí. Saludos a todos ustedes. Si Bueno, estamos si se creciendo. nos escapó alguien, por favor, nos Sí. lo dan a conocer. Estamos creciendo, ya estamos llegando a los 500, así que estamos muy contentos que estamos creciendo en la comunidad de los canosos. Así me dijeron en estos días de que, Un canoso, canoso. Saludos para Héctor Guardia también. Héctor, Héctor, sí. saludos Héctor. De fiesta en fiesta, ¿no? De ¿Verdad? fiesta en fiesta, sí. Así que bueno, vamos a tratar los siguientes temas de nuestra ida al valle. ¿Quieres comenzar Bueno, con el serpentario? El serpentario, obvio que hay un drama que yo dije en un comentario, Sí. que por lo general no somos negativos, siempre vemos lo positivo de las cosas, pero en ese serpentario pues sentí que tenía que ser honesto, porque no voy a decirle que me gustó pues, y ustedes van a ir allá por una recomendación Claro. mía y no es el caso. Mi opinión, Alfonso, es que el serpentario le falta mucho para que se explote turísticamente. Las serpientes se ven bien, ¿no? Se ven bien, pero le falta infraestructura a ese lugar. Yo siento Le que falta más la iluminación. infraestructura que tenía es vieja, Es vieja y no la han reemplazado. No la han reemplazado. Hay cosas Y- tiradas por todos lados y la verdad que no. Exacto. Sentí como que no había un recorrido, sino como que uno iba por todos lados y encontraba las culebras, y por otro lado tenían pues no sentí que estaban los animales bien cuidados, y por eso no me gustó, porque a mí yo soy muy amante de los animales, y sí a veces uno quiere verlos quiere verlo porque Sí. uno no lo puede ver en su hábitat natural, pero que estén en unas buenas condiciones. Exacto. No estoy diciendo que las culebras y eso, yo no sé, ellas tienen su hábitat diferente, pero, o sea, uno que va a ir a ver eso, tú quieres verlo todo lo mejor que se puede, pues limpio, organizado, y así, pues. Y sentí pues que le faltó y no me gustó. Ni modo. Ahora bien, en el Valle de Antón quedamos sorprendidos, Alfonso y yo, porque aún que cubrimos bastantes cosas, nos faltaron lugares. Sí, nos faltaron lugares. Nos faltaron lugares. Nos Pero- faltaron las aguas termales. Sí. Nos faltó otro zorro que se llama Las Mozas. Sí. Nos faltó... ay, espérate. Se me escapa ahora mismo. Bueno, faltaron lugares Faltaron como que 4 no vamos lugares. a acentuar ese tema, pero sí después se compuso y fuimos a ese chorro que tenía tiempo de no ir, y la verdad que lo hallé más precioso. Sí, está bonito. No sé si es idea mía, Me gustó el sendero para llegar Ricardo, al pero zorro. yo recordaba como que antes estábamos más cerca de la cascada, ¿no? No sé si es que se hizo uno nuevo Sí, yo creo o que es idea mía. Ustedes por ahí el que lo sepa me lo comenta, pero esa fue mi sensación. Yo fui hace muchos años cuando no era así, que había que pagar para entrar, ni había sendero ni A mí nada. me Simplemente parece que llegas era a un lugar así, caminas un poquito y te encuentras con la A mí me parece cascada. que era más cerca, Yo también lo veo como más cerca. pero ahora es más lejos. No estoy diciendo que no esté bonito, no esté precioso, pero Sí. sí sentí esa diferencia. El sendero está mucho mejor que la vez pasada. Ahora han hecho plataformas ¿Sabes qué otra para que cosa uno nos no faltó se de ahí? resbale. La piscina natural. Bueno, sí, pero Es que yo no me iba. uno coge así para la derecha para ir al Chorro del Macho y para la izquierda para ir a la piscina natural, que es alimentada por el río ese que pasa por ahí. Sí, pero esa piscina es insoportablemente helada y yo no pensaba ir a pasar para mí. Sí, a Alfonso no le gusta el agua fría. No me gusta el agua fría.
Bueno, entonces toquemos ahora el tema del TikTok que sacamos recientemente. Bueno, lo sacamos recientemente, no, como el tiempo en los videos Es otro. pero lo sacamos y no lo íbamos a sacar. Cuéntanos por qué. No lo íbamos a sacar primero porque nosotros hicimos un video novedoso, creativo, alegre y divertido con relación a los partidos de Panamá para la eliminatoria. Lo hicimos para cumplir con el partido de Panamá-Surinam. Pero Sí. ¿qué pasó? Surinam. Bueno, lo hicimos Quedamos empatados con Surinam. lo hicimos para que Panamá ganase. Ajá. O sea, esa fue la intención, Sí. de que si Panamá ganara, sacábamos el video. Ajá. No pasó, no lo sacamos porque no teníamos motivo para sacarlo, porque yo no me alegro de un empate a 0. No, Ningún panameño se alegró de eso. no, para Entonces digo, no, Alfonso, vamos a dejarlo para el próximo de Guatemala, ahí sí viene el desquite. Vamos a meterle aunque sea un gol 1-0 con Guatemala. La misma cosa, 1-1. Y no pasó. Y no, Entonces, y no pasó. tuvimos unos días que no subíamos el video, pensando si lo hacíamos o no lo hacíamos, o qué podíamos hacer para que el video pudiese funcionar. Sí, porque fue una producción larga y muy No es que es larga, repetitiva, pero- salió mal esta escena, la repetimos, vamos a hacerlo de nuevo. O sea, esto cansa, entonces no solo eso, también la inversión que no hicimos es justo para que lo eso. tengamos archivado. ahí. Hablemos de la inversión que también se hizo para Sí, eso. exacto. Nosotros tuvimos que ir a Panamá a comprar lo que era... Bueno, los genios iban a ser Los azules. genios, sí, los genios iban a ser azules. Entonces, aquí en Penonomé no conseguíamos la pintura azul Ah. para la cara, ni para los brazos, ni nada. Pues. Digo, Alfonso, vamos a tener que ir a la ciudad, a hacer un viaje especialmente a conseguir las pinturas. Y así fue que las lo hicimos. conseguimos, Ujú. pero Cuando las pusimos se volvió un desastre, Sí. se nos corría, Se nos corría y- manchábamos cosas. eso no lo tiene que hacer alguien. Nosotros mismos no podemos estar en eso. Eso lo tiene que hacer alguien, un maquillador, algo. Pero bueno, nosotros Bueno, hicimos lo que pudimos, ¿no? hicimos lo que pudimos. Entonces le digo a Alfonso, ¿sabes qué? Me voy a meter al baño y me voy a quitar esta pintura y tú haz lo mismo. Y él me dio la idea de que, bueno, pero vamos a salir sin la pintura azul, pues. Claro. Y así mismo, como ustedes lo vieron en el video, Que el show siempre tiene que terminar. en el videito de los genios que yo Yo continúo. imagino que ya la mayoría los tuvo que haber visto, porque Si no han visto el salió hace- video, salió- váyanse a TikTok, YouTube, Instagram, todo igualito, Aventuras con Canas con y K. Facebook. Facebook, En cualquiera de esas plataformas, aplicaciones, usted entra con Aventuras con Canas y ahí lo puede ver. pero aquí en YouTube, en el short, pues no está Está completo, recortado. porque nada más permiten 3 En minutos. 3 minutos. Y el video dura 4 minutos con 3 segundos. Entonces Ajá. no. Así que lo quieren ver completo, claro, si estás aquí en YouTube, suscríbete por favor. Sí. Y entonces después te vas para las otras redes y también te puedes suscribir. Entonces, ya con ese video, ustedes se van a dar cuenta de que cuál es el rumbo de Aventuras con Canas. Cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión de Aventuras con Canas. Entretenerlos a ustedes y nosotros nos obligamos a ser cada Bueno, vez no es más que- creativos. No es porque que me obligo, Ricardo. Tenemos porque que- suena como eso, que o lo sea, hacemos no a la obliga. fuerza. No lo tomes por ese lado, Ah, sino que bueno. nos obliga y nos reta a que seamos más Yo creativos. diría más bien nos reta. A que seamos más creativos. Sí. Entonces, y lo hacemos es para ustedes, nuestra distinguida yo digo que clientela. ¿Qué estás vendiendo? Nuestros distinguidos seguidores. Así que esto, sí quisiera que nos comenten. Ya comenzaron los haters a destruirnos, pero pregúntame si nos importa. Sí, por ahí leí en el video ese que salió uno que puso. Que nosotros fuimos los salados. Nosotros fuimos los salados. Pero ¿quién nos entiende? Yo no La estaba. vez pasada éramos los de buena suerte, ahora somos los salados. Oye, yo no estaba jugando en la Yo cancha. tampoco, Y y dos. yo no soy el director técnico. Y dos, Panamá tampoco perdió. Así que no. Ustedes ven la energía que nosotros le ponemos a estos videos. Así que, ¿por qué vamos a hacerlo los salados? Mira, los panameños tenemos una mala costumbre de culpar a todos menos a uno mismo. Así que dejen de estar culpándonos a nosotros. no tenemos nada que ver en nosotros somos amuletos de buena suerte. Así Todo que lo que nosotros hemos preparado, tira la vibra para ustedes. Alfonso, todo lo que preparamos cada vez que Panamá va a jugar, para que alguien irresponsablemente nos diga que fuimos los salados. Hombre, no es justo. Bueno, a lo mejor el salado es él. Sí.
por ser tan negativo y andar criticando a todo el mundo, tienes esa negatividad que a lo mejor le llegó a la selección. Sí, así que bueno, eso fue lo que pasó. Ya hablamos del chorro del macho, lo tengo anotado ahí. Ahora sí tengo mi batería ahí atrás de la cámara, porque se nos va la onda. Bueno, usted sabe que cuando no tiene cierta edad, la memoria no es la misma, uno tiene que ayudarse. El disco duro está lleno y las informaciones a veces no se quedan. Es que bueno, es que eso es así, para eso están las notas. Cuando estábamos en el colegio, cuando teníamos que dictar una charla ante tu grupo de compañeros, nos permitían las fichas. ¿Se acuerdan de las fichas para uno? Bueno, y cuando te ibas a copiar, no tenías que hacer una notita. Bueno, es lo mismo. Hay una área que Alfonso dice copiar. Una vez que yo estaba en la universidad, nos pusieron un examen y bueno, pues no estudié lo suficiente. Yo me copié. Me copié, pero descaradamente. Yo estaba así, ¿ves? Y yo veía que la profesora venía acercándose y oye, usted se va a quedar visco. Y yo dije, y regresé a mi cosa. Pero ya y gané A. Bueno, yo siempre me copiaba. Bien copiado, gané A. Yo siempre me copiaba. Yo tenía mi rabito del ojo bien desarrollado. Yo podía ver y escanear y todo al lado. Parecía como un camaleón. O sea, así veía. Con el ojo que se te viraba así por todos lados. Abajo. Oye, de verdad. No tenía ni que mover el cuello. Nada me daba. Ay, Alfonso, necesito vino. Pero puede que continúe con el tema porque no. Bueno, el otro tema, faltan, sí. Eso también queremos decirle que faltan 2 videos más para completar. Pero buenísimo. El viaje del Valle de Antón, que la verdad que está bien bonito. Pero los videos que vienen están buenísimos y vamos a cerrar con broche de oro. Y por supuesto que los domingos, ¿no? A las 7 de la mañana. Para los que les gusta madrugar. A los que quieren tener un seguimiento de Aventuras con Cana, los domingos a las 7 de la mañana, siempre procuramos de hacerlo. Ahora, si un día no ven que no podemos, es porque no pudimos, ¿no? Pudimos. Pudimos. Sí. Tú sabes que ya tengo mi español. Sí, tiene su español. Así que, por favor, no es fácil estar en video. Lo disfruto, sí. Pero a veces el tiempo y a veces tenemos cosas que hacer. Uno tiene que salir a comprar algo. Los amigos también los invitan a uno y el tiempo no da a veces. Entonces ahí por favor le pedimos un poquito de paciencia si nos ven que un domingo no podemos subirlo. Pero vamos siempre a tratar hasta el último minuto de hacer un video. Pero no cualquier video porque tampoco ustedes se merecen cualquier cosa. Ustedes merecen lo mejor de Aventuras con Cana. Exactamente. ¿Cuál es el otro tema, Ricardo? El otro tema es que yo me compré una latita de nueces mixtas. Yo no me sé. ¿Dónde están? Es que yo compré 2 latas. Una de pepitas de Marañón y la otra... Ricardo, no hemos saludado la otra a alguien. mixta. ¿A quién? ¿Puedes saludarlo? A nuestra amiga... Bien. A nuestra amiga Noris Palma. Ay, Noris Palma, disculpa, mi amor. Ella siempre Noris comenta. Palma, Ella Noris está en seguidor number 1. Ajá. Hay unos number 1 que ya bajaron a number 2. Y ya lo hemos mencionado por aquí. Porque bueno, dicen que no tienen tiempo para verlo y es verdad. Flor también, la hermana de Noris. Flor. Perdón, sí, la hermana de Noris. Sí, la hermana de Noris. Yo le he dicho a Ricardo que no me gusta que ahora el chismecito traiga nueces ni nada de comida porque en todos los videos salgo así, ¿ves? Ay, pero esto es tan rico. Y entonces no me gusta, pues. A mí me gusta. Porque van a decir que soy un hambriento. Pero yo lo hago por el video, ¿no? Y porque me ponen la comida ahí. Sí. Y cuando yo parlateo, esa palabracita, cuando yo hablo, No sé. lo que yo tenga al frente, yo creo que lo he dicho. Parlateo, no sé si existe. Bueno, cualquier profesora de español me dice si existe o no existe. Yo me fugué en esas clases de español. Pero que no sea la profesora mía de español. La de Ricardo con La el que yo odiaba. Don Quijote. No, solo que regrese a la tumba. Tú ya está muerta, ¿no? Esa vieja debe estar bien muerta, una momia. El sábado pasado, Samisana se presentó aquí en Penormé. Con tu gira. Y una gira que se llama El Despecho. Y ahí salieron también, no sé si la habrán visto. Fue muy divertido también, ¿verdad? Saludos para Jessy, Anabela, y Lile. a Luifer, a Lile, Y a tu primo Hernán. alias Bebé, y a Hernán, alias Yanjito. Wow. Mis 2 primos, los quiero mucho, besos. Ustedes tienen pendiente salir en un video aquí. Ahorita ya tienen que venir, sí. ¿Tú sabes qué cemento quedarían bueno? 2 copias y lo soltamos todo. 2 copias y lo soltamos Ajá. todo. Que ya sabes.
Está la invitación en YouTube, en vivo con testigos y todo. Todos ustedes son los testigos de eso. Con relación a los videos anteriores, han sido muy pocos los comentarios de nuestros seguidores de la receta de las empanaditas. ¿Qué pasó? Y no he leído mucho. Necesito saber comentarios de las empanaditas. ¿Cómo te pedían hacer los golosos? Sí, así que vieron esas empanaditas, quedaron muy buenas. Que lo repetimos en el video. Ajá. Volví a hacerlas para el video este de los genios. Yo quiero hablar de Panamá. Sé que va a ser un poco controversial, pero quiero hablar de Panamá. La verdad que la selección de Panamá, todos los panameños estamos un poco tristes. No soy enfadado porque uno puede criticar, pero tú no estás jugando ahí. Tú no sabes lo que el jugador pasa. Yo no creo que el jugador quiere perder, pues. Ahora, no sé qué está pasando, pero no era el momento para tener un bajón. Porque es una selección que está bien rankeada. Se le pagó el mejor técnico. Y es un buen billete que se le paga a nuestro técnico. Y bueno, pues, no quiero ser uno más que esté culpando y buscando culpables en esto. ¿Sí? Lo único que, por favor, Panamá, Yo espero te queremos y, por favor, que para ganar el partido que viene, que es el día de octubre, el día de mi cumpleaños, espero que me feliciten. que fue el día de octubre. que clasificamos al Mundial un 10 de octubre. Ajá, es un día histórico. ¿Histórico por qué? Porque clasificamos al Mundial y porque nací yo. Mira, nosotros estos videos que estamos haciendo de Panamá, de la selección, es porque amamos nuestra selección. Y siempre lo vamos a apoyar, aunque caiga. Pero obvio, no estamos tristes, tenemos sentimientos y queremos que Todavía ganen. tenemos la esperanza de que clasifiquemos, porque faltan 4 partidos. Tenemos la esperanza todavía. Pues yo la tengo baja, pero la tengo. Pero muchachos, Y seguiré con los videos. sorprendan a Panamá, Y cállenos la boca. cállenos la boca. Y pateen sorprendan. trasero. Sí, pateen CULOS, Sí. cállenos la boca. Bueno, y hablando de otro tema, vienen otros videitos aquí de casa. Viene uno que Porque estamos nosotros queremos compartirle con ustedes las cosas, ¿no? Porque las cosas íntimas como nosotros son también. nuestras aventuras, ¿verdad? Hay gente que quiere conocernos en el diario, pero no es tan blog, sino es que cuando vamos a hacer algo Y es la cosita. y la vamos a compartir. Ah, exactamente. Así que no es. Oye, yo no sé qué me está pasando, yo no sé si ustedes han notado qué pasó con mi pregón, ya no lo digo mucho. No, Esto que ha sido. Pero guárdalo para el final. Así que bueno, amigos, no queremos alargarle más este video, pero sí queríamos compartir con ustedes. No queríamos pasar, la gente nos reclamó, no hubo chismecito. Entonces nosotros vamos a poner nuestro chismecito porque es cuando nosotros podemos como intimar con ustedes los seguidores. Yo quería tocar un tema con relación a los videitos de TikTok que hacemos de la selección y todo eso, de la eliminatoria, mejor dicho. Señores, esto se trata de actuación, de creatividad, de producción. De arte. Si ustedes, Arte. algunos que otros, no voy a decir que sean seguidores, son gente que llega ahí por random, que no tiene nada que ver con aventuras con Cana, Sí. pero tienen unos dedos malévolos, escriben cualquier tontería y cualquier opinión que nadie la pidió. Esto es creatividad, esto es actuación. Somos personas creativas, Alfonso y yo. Los videos de TikTok. Los videos de TikTok. Especifica. Eso de que hay los genios, eso es teatro, eso es arte, señores. No confundan una cosa con la otra. No lo confundan. Aquellos ignorantes que piensan y que a todo le dan la negatividad, no, señores. Esto es arte. Y queremos cada día ser mejores y hacia allá vamos a ir. Sí. Eso es lo que quería decir. ¿Qué te pareció? Bueno. ¿Cierto o no? Tú que eres artista. Yo que viví en el mundo del arte y crecí y nací en el mundo del arte. Siempre veo todo normal, pero yo sé que todo el mundo no lo ve con mis mismos ojos. Y bueno, pues hasta cierto punto puedo entender, pero la falta de respeto no la entiendo, ni la puedo compartir. Exacto, caen en falta de respeto. Si algo de ti no te gusta, pues no tienes que verlo. No tienes que verlo. Y no tienes que insultarme, pues. Sí. ¿Cuánta gente
en Panamá, en televisión, que salen en la televisión para divertir al público, se visten de mujer, se ponen su peluca, sus tacones y a la gente les gusta y a los otros comienzan de una vez. Usted nada más que tienen que leer los Sí, comentarios. pero también le dan duro igual que nosotros. Exacto, a eso iba. Señores, eso es arte. No es cualquiera que se disfraza o se viste de mujer para salir en una pantalla. Mira, yo cuando, Esa gente los tiene bien puestos. Mira, y cuando- son de admirar. cuando yo estudié arte, yo tenía que dibujar, pintar modelos desnudos. Desnudos. Desnudos y desnudas. Desnudas en pelota. Y créeme que ahí no había, nunca hubo Morbo una ni nada. morbo, ni malicia, ni nada. Pero entiendo que la sociedad te educa más morbosa que mandada a hacer. Para todos tienen una crítica destructiva, Dios mío. Y sin embargo, para las patronas tú lo ves caminando procesiones. Y, ay, Y también ya hemos dicho eso de la Alfonso, mejor cambiemos el tema. Ya hemos dicho de la crítica constructiva, pero por favor, nada de constructivas son. Todas son destructivas. Cambiemos el tema mejor. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a cerrar esto. Vamos a brindar. Ay, mira, esta copa está vacía. Bueno, por ustedes, en Aventuras con Canas, sigan viendo los videos, por favor, suscríbanse. También hagan Suscríbanse. comentarios, que eso nos ayuda a Hagan que nos comentarios recomienden y a otros. pónganle like. Díganos qué quieren ver, de qué quieren que nos disfracemos. Y participen. Y ya Sí. saben, también se van a las otras redes, ¿no? Exactamente. Tenemos en redes en todos lados. Suscríbanse, suscríbanse. Y Panamá, te queremos, aunque caigamos, pero siempre nos sabemos a levantar. Cuando usted se suscriba, a aquel seguidor que no está suscrito, cuando usted vea que cambia el numerito, escríbeme y me pongan, yo soy el número 500. Y te regalo un vaso con el logo de Aventuras con Canas. ¿Qué te parece? Tú te vas a dar cuenta. Está regalón. Tú te vas a dar cuenta, cuando tú te suscribas, ahí sale la cantidad de suscriptores. Diga, ahora mismo tienen 499 euros. Me voy a suscribir. ¡Págata! Me escribes de una vez y le tomas la foto a esa El página. carro va a quebrar esta copa. Y yo te voy a regalar un vaso con el logo de Aventuras con Canas. Estamos. Así que ponte las pilas. Ya saben, ya saben. Y también la promoción de los 20 seguidores, si los consigues, ese vaso va. Entonces nosotros ya ahora sí nos vamos porque nosotros queremos seguir nuestra parranda y no queremos que ustedes lo vean porque después nos van a ver haciendo cosas locas. Esto que ha sido. Y nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Es lo que ha sido. Los queremos mucho.